en el pronóstico de favorable para el feto. O sea, no ha habido mayor diferencia en el evento final. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, están regresando. Si la paciente no tiene ningún factor de riesgo, auscultación intermitente de latidos cardíacos fetal. Y eso, ni siquiera con el monitor, estetoscopio o fetoscopio. Auscultación intermitente de latido cardíaco fetal. ¿Cómo hago eso? Voy a escuchar los latidos cardíacos de la paciente que está en trabajo de parto, ¿no? Antes de la contracción, durante la contracción y después de la contracción, para ver si es que hay alguna relación, ¿no? Alguna desaceleración que tenga o no relación con la dinámica uterina. Y el monitoreo fetal o vigilancia fetal electrónica se va a dar en aquellos pacientes que ya tienen un cuadro. Ya, es una paciente con oligoamnios, es una paciente que tiene una distocia funicular, es una paciente que viene con RPM. Esos pacientes podemos hacer un monitoreo continuo, ¿no? Durante el trabajo de parto. Esto es lo que mencionaba su compañero, el MIP, ¿no? Monitoreo electrónico intraparto o monitoreo intraparto, EIP, MIP. Las tres categorías. Categoría 1, todo está normal. La categoría 3, cuando tenemos variabilidad ausente. Y ojo, la variabilidad en esos trazados es el parámetro más importante. Si tenemos variabilidad ausente y cualquiera de los otros tres, entonces ese es un signo. Esas pacientes entran en la categoría 3. O si tenemos un patrón sinusoidal de la frecuencia cardíaca fetal, también hablamos de que está en categoría 3. Y si están en categoría 3, hay que detener la prueba, si es que se está haciendo una prueba, o si está en trabajo de parto y queda mucho tiempo, no está con etapas tempranas de la dilatación, hay que entrar a una cesárea. Y todo lo que está entre la categoría 3 y la categoría 1 son categoría 2, en donde, ojo, no significa que vamos a operar, pero sí hay que tener cuidado, hay que reevaluar constantemente el caso. La gran mayoría de los patrones de monitoreo intraparto, el 80% aproximadamente, caen en categoría 2. Entonces, si tenemos un MIP alterado, tratar de determinar la causa. Un tacto vaginal, porque podría ser que se trate de un prolapso o un procúbito del cordón, ¿no? Si es que hay sangrado, que nos haga sospechar que un desprendimiento de placenta, ¿no? Y tratar de determinar qué tan cerca está de que se produzca el parto, ¿no? Vigilamos la dinámica uterina, porque es posible que la paciente esté con una taquisistolia, ¿no? Vigilancia hemodinámica materna, es posible que la mamá pueda estar en un periodo de hipotensión, a lo mejor está en decúbito dorsal y está haciendo una compresión de los grandes vasos maternos, ¿no? Entonces, tomar las medidas correctivas para mejorar esto. ¿Cuáles son las medidas de reanimación intrauterina? Las han manifestado claramente. 1, corregir la hipotensión, ¿no? ¿Cómo corregimos hipotensión? Decúbito lateral izquierdo, semi-Fowler y infusión de cristaloides. Oxígeno, ¿no? Cuando usamos cánula binasal, que es lo que van a encontrar ustedes en la mayoría de establecimientos, máximo 5 litros por minuto, ¿no? Suspendemos la oxitocina, si es que estamos con infusión de oxitocina, se puede hacer tocólisis, ya les han mencionado los medicamentos con los cuales se puede hacer tocólisis, ¿no? Se puede usar nitroglicerina en bolos, pero ojo, nitroglicerina no tenemos en establecimientos de baja complejidad, donde probablemente ustedes vayan a hacer su serum, su internado, entonces, y no se tiene a la mano la nitroglicerina, pues, ¿no? Si tenemos un monitoreo fetal intraparto, acá en esta presentación es lo que yo tenía preparado, pero se vigila la evolución del monitoreo intraparto luego de 30 minutos, vemos si se ha normalizado, si ha entrado en categoría 1, entonces continuamos el trabajo de parto.
se puede reiniciar la estimulación con oxitocina, pero con mucho cuidado, ¿no? Y si persiste alterado el MIP o es de categoría 2 o 3, hay que visualizarlo, hay que tratar de documentarlo e interrumpir el embarazo por la vía que sea la más rápida. Si está con 8 o 9, procuro completarlo y que salga por vía vaginal, o si está, pues, y cuando hablamos de por vía vaginal puede ser usando instrumentación del parto, ¿no? O si está en etapas muy tempranas de la dilatación, entonces va a entrar a cesárea. Y si tenemos una bradicardia mantenida, en este caso, a pesar de que tenemos medidas de reanimación, hay que entrar a sala dentro de los 10 a 15 minutos. Muy bien, entonces, con eso creo que hemos completado la exposición que muy bien han realizado sus compañeros. Felicitaciones por el grupo. No se olviden que tienen que pasarme la presentación, ¿no? Y podemos continuar con el segundo grupo que le toca exponer el día de hoy. Ah, me olvidaba. ¿Preguntas? ¿Algo que no esté claro? Bueno, si todo está claro, entonces, el segundo grupo puede empezar a exponer. Ok, ahora presente un momento, por favor. Ok, buenas tardes, doctor, compañeros. Vamos a hacer la exposición ahora sobre macrosomía fetal. Eh, el grupo está conformado por los siguientes integrantes, ¿no? Como se ve allí. Y bueno, entonces, empezando con la introducción de este tema, bueno, macrosomía fetal tiene algunos significados, ¿no? Como que un feto o un neonato es muy grande, o hay un sobrecrecimiento fetal patológico, como también si el peso al nacer que excede ciertos percentiles para una población dada, ¿no? Algunos percentiles varían, por ejemplo, el percentil que se tiene en Perú va a ser diferente al que se tenga en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, para ellos consideran que un percentil mayor a 90 puede ser más de 4 kilogramos y 97% del percentil es más de 4.500 gramos, ¿no? Entonces, para nosotros podría ser incluso un poquito menos, ¿no? Vemos que el peso empírico al nacer, el peso del recién nacido, que excede los 4.000 gramos, también es un umbral que se utiliza frecuentemente para definir la macrosomía. Otros usan 4.250 gramos o incluso 4.500 gramos, ¿no? El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en 2016 concluye que el término macrosomía era una denominación apropiada para los neonatos que pesan 4.500 gramos o más al nacer, ¿no? Porque hay tal vez alguna discusión respecto al peso, cuál sería, si es 4.000 gramos o 4.500, pero bueno, todos coinciden en que 4.500 gramos se considera así como una macrosomía. Bueno, con respecto a la prevalencia, la prevalencia nacional de macrosomía fue de un 13.33%. Las mismas que van desde el 2.76% en el Hospital Regional de Cajamarca hasta 20.91% en el Centro de Salud Kennedy de Hilo. Por otro lado, la macrosomía ocurrió con más frecuencia en las bajas altitudes, más que nada, y en Lima Metropolitana. Por otro lado, también está el sexo masculino, el cual tiene un orden de nacimiento segundo, de tercer a más. También la obesidad y el aumento de la talla materna. Esto se va a asociar de muy forma independiente con la macrosomía.
Y por último, los niños macrosómicos, estos han nacido con mayor frecuencia por cesárea. Sin embargo, las complicaciones durante el parto y posparto, aunque fueron frecuentes en ambos, no se asociaron con la macrosomía. Bueno, entre los factores de riesgo, tenemos una tablita donde vamos a diferenciarlos entre dos tipos: los factores de riesgo maternos y paternos y los factores fetales. Dentro de los maternos y paternos tenemos tres que son muy importantes, que es la obesidad materna, la excesiva ganancia ponderal durante el embarazo y la diabetes materna mal controlada, pero hay que tener en cuenta que hasta el 20% de los diabetes que aparentemente están bien controladas dan lugar a fetos macrosómicos. Así que no hay que confiarse. Entre otros factores, como podemos ver, tenemos la multiparidad, la edad materna mayor de 35 años, la macrosomía previa, la nutrición materna y también la raza, que es frecuentemente más en mujeres hispanas. Eso se puede también puede ser porque las mujeres hispanas tienen una mayor incidencia a la diabetes. Entonces, por eso también se piensa que es esta raza es la que tiene mayor incidencia, ¿no? Y bueno, en los factores fetales tenemos al sexo masculino, la edad gestacional y otros síndromes asociados. Muchos de estos factores, como podemos ver, están interrelacionados. Por ejemplo, la edad avanzada está relacionada con la multiparidad y la diabetes. Y en cuanto a la obesidad, pues está relacionada con la diabetes. Siguiente. Bueno, podemos ver ahora, como hemos dicho, uno de los riesgos más importantes es la diabetes materna. Acá hay un estudio que se hizo en el hospital de Parkland, donde se vio que la incidencia de diabetes materna crece a medida que aumentan los pesos en el recién nacido. Y eso se da en aquellos neonatos que pesan más de 4.000 gramos. Y pues acá podemos ver los datos, ¿no? Y vemos que más del 15% de las madres atendidas en Parkland con neonatos que pesan más de 5.000 gramos eran diabéticas. Algo que aclarar es que se debe enfatizar que la diabetes maternas está asociada solo con un pequeño porcentaje del número total de dichos neonatos. Siguiente. Ahora, esa tasa individual de crecimiento fetal se va a deber a muchas razones y debido también a la interacción de mediadores hormonales. Y estos pueden ser por factores de crecimiento, como las citoquinas, y otros factores ambientales y genéticos. Como podemos ver, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la insulina, la hormona de crecimiento, la grelina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y los factores de crecimiento similares a la insulina, como también sus transportadores, van a influir en el crecimiento fetal. También está la leptina, que es una hormona fundamental para la regulación del peso. Es además un marcador de la función placentaria y juega un papel importante en la mitogénesis, el metabolismo placentario y el crecimiento fetal. Entre otras hormonas placentarias, tenemos el lactógeno placentario, que también tiene un papel importante en la coordinación metabólica y nutricional de los sustratos que provienen de la madre. Y esto va a favorecer el desarrollo del feto y a su crecimiento también. Siguiente. Bien, la fisiopatología. Bueno, algunas literaturas explican que no existe una fisiopatología detallada o muy estricta que podría explicar totalmente la macrosomía fetal, pero sí hay algunos puntos importantes que deberíamos saber, ¿no? Entonces, hay factores maternos y paternos, como ya lo explicó mi compañera sobre las causas o las etiologías. Hay también que tiene que ver el fenotipo fetal y también algunos factores hormonales, como mencionó mi compañera del IGF-1, la leptina, insulina, etc. Entonces, por ejemplo, según el tipo de macrosomía fetal, puede ser armónica o simétrica, o también llamada constitucional, en el que o se ha visto que más tiene que ver el IGF-1, y este tipo de macrosomía es el resultado de la genética y de un medio ambiente intrauterino posiblemente normal, ya que constitucionalmente el feto va a ser grande
pero no va a tener diferencias en sus parámetros biológicos. Y el problema que van a tener va a ser que al momento de nacer van a poder presentar algún trauma, ¿no? Pero mayor a eso, no otras complicaciones. Por el contrario, un feto macrosómico disarmónico o asimétrico, o también llamado como metabólico, este tipo de macrosomía tiene un crecimiento fetal acelerado y asimétrico. Asimétrico porque, como ustedes pueden ver en la imagen que está arriba de donde dice disarmónico, el bebé va a tener unas medidas diferentes, tanto para el cuerpecito y más sobre todo el perímetro escapular en relación con el perímetro cefálico, ¿no? Ahí hay una diferencia y por eso se llama asimétrico. También suele observarse en las madres diabéticas, por lo general, con un mal control metabólico. El efecto, tiene que ver el efecto anabólico del hiperinsulinismo fetal, y la grasa extra se va a concentrar en la parte superior del cuerpo. Por eso la asimetría, y también está caracterizado por organomegalia, especialmente hepática, esplénica y cardíaca. Y los problemas en este feto van a ser mayores, ¿no? Otras complicaciones más. Siguiente. Ya. Y ahora, hablando sobre la madre con hiperglicemia materna, ¿no? Entonces, de esta forma también se podría explicar un poco sobre la fisiopatología. Así que, primero tenemos los pasos, ¿no? Hay un mal control de la glucosa de parte de la madre, intolerancia a la glucosa y aumento de insulina. La glucosa va a atravesar la barrera placentaria y va a generar hiperplasia de las células beta del páncreas e hiperinsulinemia fetal. Esta tiene un efecto anabólico y va a crear incremento de la síntesis de grasa y glucosa, y también una estimulación del sistema basal, provocando así la macrosomía del feto, ¿no? Como vemos en la imagen. Siguiente. Bien, entonces hablando sobre el diagnóstico de la macrosomía, vamos a ver que hay dos métodos principales, ¿no? El método ecográfico, el más utilizado, el más estándar, y el examen físico, que es una palpación que se hace del feto a través del abdomen materno. Para eso se utilizan algunas maniobras como la de Leopold, y se hace una medición de la altura del fondo uterino y luego se establece una fórmula para ver el aproximado, el estimado del peso que tendrá el feto al nacer, ¿no? El método ecográfico, por su parte, hablando del ultrasonido 2D, que es el más práctico, por ejemplo, al compararlo con el ultrasonido 3D, el 2D es el más práctico y bueno, es el más estándar, ¿no? Para el diagnóstico de macrosomía fetal, y también se hace mediante la medición de algunas longitudes o de circunferencias, y luego se aplica la fórmula, ¿no? Que hay algunas, pero la más útil es la fórmula de Hadlock, o la más precisa. Y bueno, hay que mencionar también que actualmente no existe ningún método que sea lo suficientemente preciso para estimar correctamente el peso que tendrá el feto al nacer, ¿no? Así que estrictamente el diagnóstico de macrosomía como tal solamente va a poderse hacer cuando el bebé nazca, ¿no? Y se lo pese, ¿no? Por ejemplo, el método ecográfico va a tener una estimación que puede variar en un 15%. Por ejemplo, un peso estimado de 4.500 gramos, que sería el superior al percentil 97 y por tanto un bebé macrosómico, pueden nacer con 3.850 gramos aproximadamente, que está dentro de lo normal. Entonces, no hay ningún método preciso. Bien, entonces, hablando del método ecográfico, vamos a ver que tiene un valor predictivo positivo para la predicción del peso al nacer, y este valor predictivo positivo va a aumentar a medida que se acerca la fecha del parto, ¿no? ¿Por qué es que sucede esto? Bueno, porque en la última parte del tercer trimestre hay un crecimiento acelerado del feto, ¿no? Entonces, una eco que es tomada al principio del tercer trimestre, que puede ser más o menos semanas 29, 34,
el valor predictivo positivo va a ser bajo, ¿no? Entonces, el peso puede ser subestimado significativamente, por tanto, es mejor tomarlo en las últimas semanas del último trimestre, ¿no? El valor predictivo positivo incrementará, y es por eso también que es mejor, o sea, en qué momento es el mejor para poder identificar una posible macrosomía. Eso va a ser a la edad gestacional, cuando se requiera hacer el manejo clínico, cuando se requiera tomar la decisión para un manejo clínico, ese es el mejor momento, ¿no? ¿Y por qué es que es tan difícil, ¿no?, establecer un peso eh, preciso que tendrá el feto al nacer? Bueno, eso es porque la estructura, al ser una estructura tridimensional, ¿no?, la del feto, es difícil poder estimarla, ¿no? Entonces, el Up2Day mencionaba que se han hecho hasta 3 docenas de fórmulas, pero todas tienen sus limitantes, ¿no? Las más utilizadas son la de Hadlock y la de Shepard, ¿no? Pero de estas, en estudios comparativos, la que ha demostrado mayor precisión es la segunda de Hadlock, ¿no? Esta segunda, la que está en la segunda línea. Esta incorpora algunos parámetros o circunferencias como el diámetro biparietal, ¿no? Ahí vemos la circunferencia abdominal, la longitud del fémur, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, la de Shepard, que no incorpora la longitud del fémur, o como la otra, la que está en la primera línea de Halo, que no incorpora el diámetro biparietal, ¿no? De entre todas estas mediciones, la que se puede considerar como más importante es la circunferencia abdominal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en esta imagen de ecografía, lo que estamos viendo es la silueta del abdomen, donde se está utilizando el calibrador para poner las cruces y poder medir, ¿no? Bueno, este es un método bidimensional, ¿no? Porque hay otro método también que es el método elíptico para poder establecer cuál es la circunferencia abdominal, ¿no? Estas líneas amarillas rodean todo el elipse o la silueta del abdomen, ¿no? Pero el Up2Day menciona que ambas pueden ser o que han demostrado ser muy similares en cuanto a precisión, ¿no? Así que las dos son válidas de realizar. Lo importante es que la circunferencia abdominal, cuando se mide que tiene más de un 35 a 38 centímetros ya de por sí misma, se puede decir que es predictivo para una macrosomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad práctica de esto, no? Si es que nosotros encontramos una circunferencia abdominal que está entre este rango, ¿no?, más de 35 centímetros, en un paciente con diabetes, eso nos debe de motivar para hacer una reevaluación del peso fetal estimado en unas 3 o 4 semanas, ¿no? Esa sería la utilidad. Y bueno, como no siempre va a ser posible tener a la mano un ultrasonido, también existe un método examen físico, ¿no?, que es el que siempre se había utilizado antes del ultrasonido. Este se hace con el método de Johnson-Toshach, ¿no? Y es una fórmula que dice lo siguiente, ¿no? AU menos K por el resultado por 155 y tiene un margen de error de 200 gramos. Entonces, AU es la altura uterina, hay que medirla, ya se sabe cómo, y K viene a ser una constante. Esa constante va a tener dos valores, que va a depender. Toma el valor de 11 cuando el feto está encajado y toma el valor de 12 cuando el feto está libre, ¿no? ¿Cuándo sabemos que está libre? ¿No? Hablando primero de la presentación, ¿no? La presentación sabemos que puede ser cefálica, puede ser podálica. Cefálica si es que la cabeza del feto se encuentra próxima o dirigida hacia el canal de parto o hacia la pelvis, ¿no? Y podálica sería lo contrario. Vemos en esta imagen que le rodea un marco morado, que dentro de las presentaciones cefálicas también hay algunos subtipos, ¿no? Puede estar de vértice, puede estar de bresma, de frente, de cara. ¿Cuál es la más frecuente? De vértice. 95% aproximado de las presentaciones cefálicas van a estar de vértice. ¿Cuál es la de vértice? Cuando el feto se encuentra en una posición flexionada total, que incluye al cuello, ¿no? Vemos, comparado con las otras, el cuello no está flexionado, pero aquí sí. Entonces, el feto está ofreciendo su diámetro más pequeño, digamos, para poder pasar por el canal del parto. Esa es la tradicional. En estos casos es que sirve utilizar este método del peso aproximado al nacimiento por este método, ¿no? Ya. Entonces,
ya tenemos este caso, ¿no? El caso el parto tradicional, ¿no? La presentación tradicional. ¿Cómo sabemos si es que está encajado o no? Ya, para eso se puede utilizar la maniobra de Leopold. Nosotros palpamos la cabeza del feto y vemos si es que esta es móvil o no, ¿no? Si es que es móvil, entonces se encuentra libre, pero si palpamos y no la podemos mover, podemos decir que está encajado, ¿no? Entonces ya con eso podríamos tomar una de las dos constantes del valor que tiene. Pero también se puede utilizar al punto de referencia de las espinas ciáticas, ¿no? Que es un método más preciso todavía. Para eso se hace un examen vaginal, ¿no? Y se encuentra el punto de referencia, las espinas ciáticas. Una vez que se las encuentra con la palpación, entonces podemos ver si es que la parte más inferior del feto se encuentra por encima de este punto de referencia o se encuentra por debajo. Por debajo toma el valor de 11 y por encima toma el valor de 12, ¿no? Y bueno, hay algunos factores que van a afectar a esta estimación, por supuesto, ¿no? Que es la posición fetal, ¿no? Si es que no está, por ejemplo, en la posición cefálica que mencionamos, o también si es que el volumen de líquido amniótico, bueno, eso también puede afectar, y la experiencia del examinador. Bien, ahora, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, en su boletín del 2020, señalan algo importante, ¿no? Dicen que para estimar el peso fetal, la biometría de ultrasonido no es mejor que la que se obtiene con palpación abdominal. Sí hay estudios que muestran que en algunos casos el ultrasonido bidimensional pues tiene mayor sensibilidad, además es el método estandarizado, pero bueno, el colegio menciona pues que no siempre es así, ¿no? Entonces pone eso, no es mejor. Y también el examen físico va a ser más preciso en poblaciones que tienen alta prevalencia de macrosomía. ¿Cuáles son estas poblaciones? Por ejemplo, los embarazos post-término y los diabéticos. Ahí es más preciso hacer este examen físico. ¿Y en qué pacientes o cuándo nosotros hacemos este examen físico? Pues no se hace en la población obstétrica general, por lo menos no hay ninguna guía que recomiende hacerlo, pero sí es válido poder hacerlo en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando ha habido diabetes materna o cuando hay diabetes materna, particularmente si los niveles de glucosa están mal controlados, porque la hiperglicemia va a hacer que el feto crezca de una manera diferente a la de los pacientes normales, ¿no? Que no tengan diabetes. Cuando está mal controlado, eso es un peligro. También el recién nacido macrosómico previo, ¿no? Si es que ya tiene el antecedente de haber tenido un bebé macrosómico y particularmente si el trabajo de parto de ese bebé que ha tenido antes ha sido complicado, ¿no? Con mayor razón puede hacerse este cribado de macrosomía. También si es que ha habido el antecedente de una distosia de hombros, ¿no? Si es que se le ha tenido que fracturar a la clavícula para que se pueda dar el parto, ¿no? En esos casos es válido hacer el peso estimado al nacer, ¿no? Y también se menciona que en los pacientes diabéticos, como ya mencionamos, eh, los bebés macrosómicos tienden a tener hombros más grandes y mayor cantidad de grasa corporal, ¿no? Entonces, esta mayor cantidad de grasa es lo que hace también que la circunferencia abdominal se encuentre aumentada. Y también la Asociación Americana de Diabetes recomienda que cuando nosotros tengamos la circunferencia abdominal mayor a un percentil de 75 de la población, entonces eso nos debe servir como una alerta para nosotros hacer un control glucémico y ver si es que está correctamente, digamos, los niveles de glucosa, porque si no, si es que está elevado puede ser un riesgo más adelante al momento del parto. Y bueno, hacer también cómo está, si es que hay riesgo de macrosomía, ¿no? Si es que vemos esta circunferencia abdominal aumentada. Bien, ahora con el manejo. En los fetos grandes, para la edad gestacional, se va a programar una ecografía de control de crecimiento entre la semana 38 y 39. En caso de que el peso sea más de 4.500 gramos en las pacientes diabéticas o que el peso sea más de 5.000 gramos en el feto en pacientes no diabéticas. Se va a finalizar una gestación mediante una cesárea electiva a partir de la semana 39. Y la diferencia del peso en la indicación se va a fundamentar de que en pacientes diabéticas se caracteriza por el crecimiento asimétrico de la circunferencia abdominal y con un exceso de acúmulo de músculo y grasa en el abdomen fetal
y en el área escapular. Por eso es que aumenta el riesgo de distocia de hombro. Y esta es la comparación con personas que, bueno, con las madres no diabéticas. En el peso que sea más de 4.000 gramos, te va a proponer finalizar la gestación a partir de la semana 39, con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones maternas y fetales durante el parto. En la siguiente diapositiva vemos las complicaciones, las maternas, fetales y neonatales. En las maternas tenemos el parto instrumentado, la cesárea, lesiones perineales, hemorragia posparto y ruptura uterina. En las fetales, como ya habíamos mencionado, está la distocia de hombros, que es la principal complicación. Y en las neonatales está la hipoglicemia, la policitemia, la hiperbilirubinemia y la asfixia perinatal. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a tratar de complementar algunos aspectos que es importante, ¿no? A veces cuando hacemos una presentación de una patología nos vamos por lo más complejo y dejamos de ver las cosas evidentes que nos puedan permitir hacer un diagnóstico mucho más precoz, ¿no? O tener una idea si este embarazo está yendo bien. Para eso es las atenciones prenatales o el control prenatal, para poder identificar de manera precoz. Entonces, en las primeras clases les insistía acerca de la gráfica de la altura para la edad gestacional y la ganancia de peso materno para la edad gestacional. Bueno, precisamente para esto es, no solamente para el diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino, sino también nos va a servir de manera importante para diagnóstico en el sentido contrario, ¿no? De los fetos que están yéndose hacia la macrosomía. Como bien ha mencionado uno de sus compañeros, la ganancia de peso del feto se da en el último trimestre. Entonces, una pregunta que no debe escaparse cuando hagan control prenatal es preguntarle acerca de cómo está el apetito de la paciente, porque en las últimas semanas el feto gana peso y la mamá va a tener un hambre atroz. Entonces hay que hacer educación en esos últimos controles, no a las 38 ni 39, ahí ya no hay nada más que hacer, sino desde las 32 semanas, 30 a 32 semanas, cuando la paciente llega a la consulta prenatal, preguntarle estos aspectos y darle educación nutricional. La educación nutricional no es exclusividad del nutricionista. Nosotros debemos estar en capacidad de explicarle qué es lo que debe comer, cómo debe más o menos variar la dieta, ¿no? Y explicarle claramente que si la mamá desea tener un parto vaginal, ¿no? Debe controlar su apetito, ya que si no, ese bebé va a crecer demasiado y lo que estábamos pensando que podía ser un parto normal termina en una cesárea. Entonces, la macrosomía se relaciona con un riesgo aumentado de complicaciones maternas, ¿no? Y complicaciones fetales que van desde la morbilidad hasta la mortalidad, tanto materna como fetal, ¿no? Lo fundamental es la detección temprana de estos fetos, ¿no? Y hacer un adecuado manejo de los mismos. El término del cual entonces vamos a hablar es de feto grande para la edad gestacional, ¿no? Y el diagnóstico de macrosomía, como ha mencionado su compañero, va a ser un diagnóstico posparto, ya con el recién nacido en los brazos. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de feto grande para la edad gestacional? Cuando tenemos un peso fetal estimado por ecografía, ¿no? Mayor del percentilo 27 para una edad gestacional determinada, ¿no? Eso, ¿qué nos está indicando? De que esos fetos se han pasado 2 desviaciones estándar por encima de la media. Ahí hay que parar la oreja. Miren, no a las 38 ni a las 39, sino mayor del percentilo 27 para la edad gestacional que le estoy haciendo la ecografía. Entonces, durante el seguimiento ecográfico que se va a instalar para estos pacientes, vamos a hablar de un feto grande
para la edad gestacional y se va a reservar el término de macrosomía para después del nacimiento, ¿no? Los factores de riesgo ya nos han explicado muy bien sus compañeros. Los factores de riesgo gestacionales también han hablado de ellos. El principal acá es un aumento excesivo de peso, ¿no? Pero ojo, podemos tener pacientes que son bajitas, ¿no? Entonces, probablemente no lleguen a un peso mayor de 16, pero sí, probablemente la ganancia de peso que están teniendo es demasiado grande para una paciente de esa talla, ¿no? Entonces, hay que mirar muy bien las gráficas que hacemos de la ganancia de peso para la edad gestacional. La prevención primaria. Ustedes van a terminar como médicos generales. Lo primero, no se van a ir pues a una prevención secundaria o terciaria. La prevención primaria es lo fundamental. Entonces, una dieta equilibrada, consejo nutricional. Indicar a la paciente actividad física regular. La gestante puede hacer actividad física, no se la va a pasar tumbada en un sofá los 9 meses. Entonces, hay que recomendar actividad física a la paciente. Una correcta anamnesis, de manera que podamos detectar precozmente factores de riesgo, pacientes diabéticas. ¿Para qué? Para tener un control de la glicemia que sea lo mejor, pues lo más óptimo. Si mi paciente es obesa, lógicamente no voy a exigirle que gane peso, pues como una paciente que empieza con un índice de masa corporal normal, ¿no? Su ganancia de peso va a ser menor. En pacientes con peso normal, evitar el excesivo aumento de peso también. Y tener en cuenta para el diagnóstico que la estimación ecográfica del peso fetal requiere 3 pasos. 1, una correcta asignación de la edad gestacional del feto. Yo tengo que ver por diferentes fuentes y tratar de establecer una adecuada edad gestacional. Fecha de última regla, primera ecografía del embarazo y que sea una ecografía precoz, ¿no? ¿Qué tan segura está la paciente de su fecha de última regla? Segundo lugar, la estimación del peso fetal a partir de biometrías fetales. Y esto se calculará el peso fetal ecográfico según un algoritmo, ya lo han explicado, que va a medir adecuadamente el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, la circunferencia abdominal, que es el parámetro más importante, y la longitud del fémur. Entonces, cuando uno hace este tipo de estudios, hay muchos colegas que hacen una ecografía obstétrica, en 5 minutos hicieron su ecografía, ya tomaron las mediciones y pum, le dan su ecografía a la paciente, ¿no? Por lo menos tomar cada una de esas medidas 3 veces, de manera que le podamos dar a la computadora del ecógrafo material suficiente para que pueda establecer promedios, ¿no? Entonces, tomar 3 medidas de cada uno de esos parámetros nos va a dar una mejor aproximación al peso, al ponderado fetal de ese feto. Y en tercer lugar, la estimación del percentil de peso ajustado por la edad gestacional, ¿no? Entonces, esos 3 aspectos son fundamentales para poder hacer un diagnóstico correcto. La ecografía, para predecir el peso al nacer, va a tener un valor predictivo positivo y ese valor predictivo positivo es mayor en la medida en que nos acercamos más a la fecha del parto. Entonces, de acuerdo a las ecografías, a la edad gestacional y el control ecográfico, vamos a tener más o menos parámetros concretos para determinar un feto que sea grande para la edad gestacional y en ese momento iniciar el estudio y seguimiento que corresponda, ¿no? Si hacemos el diagnóstico antes de las 37 semanas, ¿no? Entonces, ese diagnóstico, como hemos dicho, se realiza cuando tenemos un fetito con que su ponderado está por encima del percentil 97, en 2 controles ecográficos consecutivos con una separación de 3 a 4 semanas. Y si estamos por encima de las 37 semanas, únicamente será necesario un control ecográfico con un ponderado fetal ecográfico por encima del percentil 97. Y ojo, el diagnóstico es grande para la edad gestacional. Si nuestra paciente tiene ya el diagnóstico de diabetes, entonces un solo
control ecográfico con un ponderado que pase por encima del perfil 97 es suficiente para hacer el diagnóstico de grande paralelidad gestacional. Hay que hacer las pruebas para la mamá que sean pertinentes, todo de tolerancia a la glucosa, tratar de controlar la glucosa materna en la mejor manera posible, porque estos fetitos macrosómicos, ya, lo diagnosticamos precozmente, la operamos a la mamá, disminuimos el riesgo de lesiones de canal de parto, de lesiones del feto por distosia de hombros, pero estos fetos no se quedan ahí. Estos fetos grandes, como al producirse el parto, cortamos el cordón umbilical, la mamá deja de pasarle glucosa, pero el feto ha quedado con una hiperinsulinemia, ¿no? Y esa insulina aumentada, ¿qué va a hacer? De que toda la glucosa que está circulando en la sangre del feto, ¡pum!, se meta a la célula. Son estos niños macrosómicos los que van a hacer periodos de hipoglicemia. Y las mamás que dicen, ay, qué bonito, mi hijito, me deja dormir, no me llora cada rato. No es que esté durmiendo el bebito, ni que sea bueno y la deja dormir a la mamá. El bebé está inconsciente porque está en hipoglicemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos bebés van a requerir probablemente lactancia materna más precoz, en algunos casos soporte con leche artificial, ¿no? Porque a veces la mamá no tiene suficiente leche en las primeras horas o días. Hay que tener muchísimo cuidado con estos bebitos para evitar daño neurológico. Recuerden que el cerebro funciona con glucosa y si está con periodos prolongados de hipoglicemia, va a tener daño neurológico. Entonces, este es el seguimiento que hay que hacer con un ponderado fetal ecográfico, pruebas de bienestar fetal, tratar de descartar otras causas porque, como polidramnios, ¿no?, que puede también estar asociado a un mal control de la glucosa, movimientos fetales, Doppler para ver si es que el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media o el índice de arteria umbilical, arteria cerebral media está adecuado, ¿no? ¿Para qué? Para detectar hipoxia en estos bebitos. Y al final de la gestación hay que programar una ecografía de estos fetos grandes para la gestacional, programar una ecografía de control entre las 38 y 39. ¿No? Si el peso fetal ecográfico es mayor de 4,5 kilos en pacientes diabéticas o mayor de 5 kilos en pacientes no diabéticas, hay que terminar la gestación a partir de la semana 39. Lo ha mencionado ya su compañero bastante claramente. Las complicaciones también las han mencionado, maternas, fetales, neonatales y, ojo, posteriores al periodo neonatal, o sea, en la infancia y posterior. Estos fetos tienen alto riesgo de ser obesos, de tener intolerancia a la glucosa, de padecer síndrome metabólico y van a tener un proceso de remodelación cardíaca que va a afectarles en su vida futura. Entonces, no es solamente el problema del feto y del neonato, son problemas que se van a dar ya con los años en estos niños. Ok, no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, como tenemos unos minutitos más, quiero mostrarle unos trazados del monitoreo electrónico para dejar sentados algunos aspectos, ¿no? Los mencionaron sus compañeros, ¿no?, en la primera sesión del día de hoy. Estos son algunos de los términos importantes en el monitoreo electrónico fetal actual. Tener en claro los conceptos de frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad basal, aceleración, desaceleraciones tempranas, tardías, variables, es decir, DIP 1, DIP 2, DIP 3, qué son las desaceleraciones prolongadas y el famoso patrón sinusoidal, ¿no? Pero básicamente lo que quiero es que se centren en esto. ¿Cómo determinar la frecuencia cardíaca fetal basal? Entonces,
ustedes van a ver, este es un trazado, ¿en qué parte del trazado van a tratar ustedes de encontrar la frecuencia cardíaca fetal basal? Tienen que buscar un periodo en el cual no haya contracciones y tampoco haya movimientos del feto. Si es posible que ese tiempo sea de casi 10 minutos, en esa zona yo voy a tomar la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Y cómo voy a hacer? Si esta fuera mi zona escogida, trazaría con una reglita una línea que pase por todos los puntos más bajos, por la mayoría de los puntos más bajos, y otra línea por encima de todos los puntos más elevados. La línea que cae en el medio, esa es la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Y la variabilidad cuál va a ser? La distancia entre la línea superior y la línea inferior. Y ahí tienen ya definidos los dos parámetros para que puedan hacer su lectura de estos trazados electrónicos, de monitoreo electrónico, que van a tener bastante oportunidad de ver cuando estén haciendo su internado. El otro aspecto que me gustaría que fijen es esto de la variabilidad, que es ausente cuando el rango no es detectable, o sea, cuando es casi una línea, es mínima cuando es menor o igual de 5 latidos por minuto esa diferencia, moderada, que es lo mejor, lo ideal que deberíamos encontrar cuando hay una amplitud entre 6 a 25 y una variabilidad marcada cuando tenemos una diferencia de mayor de 25 latidos por minuto. Respecto a las aceleraciones, es el incremento de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Con un pico que vaya más allá de los 15 latidos por minuto en fetos mayores de 32 semanas o mayor de 10 latidos por minuto en fetos menores de 32 semanas, ¿no? Y que duren por lo menos 15 segundos de duración. Y las desaceleraciones son de este tipo: la desaceleración temprana, este es un esquema, la contracción abajo, la aceleración arriba. Esto lo hemos mencionado, son los DIP-1, es una imagen en espejo de la contracción, se consideran fisiológicas, pero cuando se presenten en un trazado de manera constante, reevalúen, chicos. No se queden con la idea de que es fisiológico. Reevalúen, porque es posible que esa cabecita está constantemente comprimiéndose contra las estructuras de la pelvis materna y puede darse o porque no es compatible esa cabeza con la pelvis, o a lo mejor el feto está entrando deflexionado y está presentando un diámetro mayor a los estrechos de la pelvis, y lógicamente esa compresión del polo cefálico nos está dando constantemente desaceleraciones de tipo 1. Entonces, mucho ojo cuando son frecuentes estas tipo 1, reevalúen. En segundo lugar, tenemos las desaceleraciones tardías o DIP2, característica, miren ustedes, es un descenso paulatino, y ese descenso se presenta después del acmé de la contracción. O sea, empieza con el acmé de la contracción, una caída paulatina, ¿no? No es abrupto hasta que llega al máximo de la caída. A ese tiempo que demora desde que empieza a caer hasta el punto más bajo de la frecuencia cardíaca fetal se le llama el decalaje. Y la recuperación también es lenta. Entonces podríamos decir que es una imagen en espejo, pero desfasado. Esas son las desaceleraciones de tipo 2 que nos están traduciendo, ¿qué cosa? Una disminución de la reserva placentaria de oxígeno. Insuficiencia placentaria, a grosso modo. Tenemos acá el gráfico, vean ustedes, una caída lenta, ¿no? Pero que se empieza cuando, miren ustedes el cursor, con el acmé o discretamente después del acmé de la contracción. ¿Ok? Desaceleraciones de tipo 2. ¿Y cuál es la diferencia entonces con los DIP3? Las desaceleraciones variables, que se presentan generalmente cuando hay un problema de distocia funicular por compresión, por circulares, en los casos que haya oligoamnios,
la figura es esta. Es una caída abrupta, marcada, rapidísima, de la frecuencia cardíaca fetal, y coincide generalmente el nadir de la caída de la frecuencia cardíaca fetal coincide con el pico o con el acmé de la contracción uterina. Pero la diferencia con el DIP-2 es que mientras que el DIP-2 empieza con el acmé de la contracción y es una caída paulatina, acá es una caída abrupta, marcada. Y sí, no he terminado, estaba preparando esta presentación para exponerla en el hospital, pero no la he terminado todavía. No, estaba buscando los mejores trazados, pero no lo tengo, así que solamente tenía el diagrama. Bueno, esto quería compartir con ustedes para que tengan más en claro cómo interpretar los trazados en los monitoreos electrónicos, ¿no? Y es algo que, si bien es cierto, lo van a encontrar, lo van a poder manejar, pero no se acostumbren, porque probablemente donde vayan a hacer sus serums no tengan monitores a la mano. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Eric nos está dando una pregunta. ¿Cuál es el intervalo de peso normal en el recién nacido? Vean ustedes que eso varía de bebé en bebé. Si ustedes ven los carnés de control perinatal, van a ver ustedes unos percentiles, ¿no? Así como hay unos percentil 90 y el percentil 10, el peso de un bebé debería estar por debajo o máximo en el percentil 90. Por eso hablamos que cuando el peso ponderado ecográfico del feto está por encima del percentil 97, está 2 desviaciones estándar por debajo del máximo. A eso se le llama grande para la edad gestacional. Lo ideal es que esté máximo hasta el percentil 90 del ponderado fetal para esa edad gestacional, que en el momento en que se le está haciendo la ecografía. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá lo dejamos. Nos vamos a estar reuniendo entonces el próximo martes a las 10 de la mañana